Ahí estamos. Bueno, les decía que en sí la temática sería Altersheim, pero digamos, la temática en sí pasaría por otro lado, ¿sí? Más bien preguntar o hablar sobre el estado de una persona, ¿sí? Preguntar o, bueno, que nos pregunten. Entonces, ante todo, Altersheim, ¿saben lo que es un Altersheim? Un Altersheim es un asilo, diríamos, un hogar de ancianos, ¿sí? O sea, en realidad podríamos traducirlo mejor como hogar de ancianos, suena más, porque de hecho Heim es hogar, ¿sí? O sea, Hausheim, Heim es hogar, Altersheim es hogar de ancianos. Así que, bueno, y básicamente, a ver, Ilse, hallo, guten Abend, wie geht's? Hallo. Na, wie geht's gut? Bueno, les estaba Gut. diciendo a los chicos que hoy, si bien un tema a tocar es Altersheim, ¿sí? En sí la cuestión pasa por preguntar el estado de una persona, cómo se encuentra, cómo se siente. ¿Mm? Entonces, es un poco abordar eso, de esa perspectiva. Entonces, ¿cómo se les ocurre a ustedes, como ser, que preguntarían a alguien cómo está, cómo se siente en un determinado lugar? El tema del Altersheim quizás pasa porque en ese caso uno como pierde un poquito más el contacto con una persona y la persona está en un lugar determinado, ¿sí? En una situación, entonces hay como más, ¿sí? Para preguntar, ¿sí? O sea, cómo se siente en general la persona. Que en otra situación quizás sería más complicado, porque sí, uno podría decir, eh, a ver, wie fühlst du dich in der Schule, in dieser Schule, ¿ya? Oder an der Uni, pero pasa por otro lado la cuestión, ¿sí? Porque la persona está viviendo ahí, así que es otra cosa. Bueno, en general, ¿cómo se les ocurre que le preguntarían a alguien, ¿sí? En qué situación se encuentra, cómo se siente, cómo está, ¿sí? En alemán, a ver, ¿qué se les ocurre? ¿Qué clase de preguntas harían? Simples, ¿eh? Desde lo más simple yo los voy guiando y los voy ayudando. A ver, ¿se les ocurre alguna pregunta o lo usual? Porque lo usual es wie geht's, ¿ya? Eso es lo más usual, pero es más bien una Mhm. pregunta de saludo, ¿sí? Bueno, una posibilidad sería, por ejemplo, sich fühlen es sentirse, ¿sí? El wie geht's es absolutamente válido, ¿ya? Pero yo podría decir, wie fühlst du dich wohl, sich wohlfühlen es sentirse a gusto, ¿ya? Eh, ¿Qué más? A ver, decir, o sea, la palabra quizás más correcta. Yo no le preguntaría a alguien, yo en particular, quizás, o sea, por eso puede hacer, pero me parece como muy formal decir, wie befindest du dich, ¿sí? Sich befinden es encontrarse de una manera determinada, ¿sí? Es parecido a finden, que ustedes lo habrán escuchado, que es encontrar algo perdido, ¿sí? O, ojo, porque finden también se puede usar como para ver un parecer. Wie findest du das Haus? Wie findest du das? ¿Cómo lo encuentras? ¿Qué te parece? ¿Sí? Pero, si yo le digo a alguien, wie befindest du dich? Estoy preguntando por el estado, ¿sí? ¿En qué estado se encuentra? Eh, bueno, y eso, ¿no? O sea, uno podría preguntar también el parecer sobre el lugar, ¿ya? Was meinst du? Wie findest du das? ¿Ya?
pero sobre la persona en sí, ¿fühlst du dich wohl? ¿Ya? Creo que esa sería como la pregunta más cálida, ¿sí? Porque sich wohlfühlen pasa por ahí, ¿ya? Ja, ich fühle mich wohl, ¿sí? Estar a gusto, estar bien. ¿Lo habían escuchado alguna vez? No. ¿No? Bueno. A ver qué ejemplo les puedo dar sobre wohl. Sobre wohl, ¿sí? Típicamente es eso, ya, ich fühle mich wohl. Estoy pensando porque... Ah, ya sé. ¿Escucharon alguna vez el saludo Leben Sie wohl? Leben Sie Livens. wohl. ¿No? No, ¿Ilse? no. ¿No? Bueno, es un... o Leb wohl. Es un saludo... No sé si es característico de una región determinada. Lo tendría que buscar. En este momento no me acuerdo si es de una región determinada. Eh, Creo que no, creo que es general de toda Alemania. Pero es como un que vivas bien, ¿sí? Leben Sie wohl, para una despedida. Y es muy, muy cariñoso, Leben Sie wohl, leb wohl, ¿sí? Como que te vaya bien. Y bueno, es eso. ¿Qué más? A ver. Muy bien. ¿Sobre qué cosas les parece que uno le podría preguntar a una persona que está en una situación así o en un lugar así? Por ejemplo, para preguntar cómo va tu trabajo, ¿cómo podríamos decir? El tema es que en realidad lo que hablamos es de la persona, ponele de un anciano que está en un Altersheim, ¿sí? Para preguntarle cómo está la persona, y si no, trasladémoslo a cualquier otro ámbito, ¿sí? O sea, ese sería O el por ejemplo, ejemplo, pero cualquier otra persona que no hayamos visto hace tiempo y que querramos saber cómo está, cuál es su situación. Válido sería, sí. Wie geht's? ¿Ya? Wie geht's deine Arbeit? ¿Ya? Geht's ja gut? Was macht deine Arbeit? El was macht se puede usar también como un qué tal, cómo va, ¿sí? Eso se puede usar también. Pero, y bien, si no, una pregunta un poco más completa, yendo a lo que preguntó Ilse, sería Wie geht's dir bei der Arbeit? ¿Cómo te va en el trabajo? ¿Sí? Eso sí. sería. A ver, ¿qué otras cosas? ¿Qué otros ejemplos? Claro, habías dicho, o sea, wie fühlst du dich? Está bien. Kannst du gut schlafen? Bueno, si lo llevo a esa situación sería Kannst du gut schlafen? ¿Hast du gut geschlafen? ¿Ya? Kannst du dich erholen? Que es puedes descansar. ¿Ya? ¿Qué más? A ver, ¿qué más podría ser? Y Si saquémosle un está comiendo poquito. bien, Claro, ernährst du dich gut? ¿Ya? ¿Hast du gut gegessen? Wie schmeckt dir das Essen? ¿Mm? Eh, Preguntas que se me ocurren. ¿Hast du neue Freunde gemacht? ¿Ja? ¿Hast du Freundschaften gemacht? Neue Freunde. Zum Beispiel, y si vamos afuera, a ver, así lo hacemos un poco en ese contexto y otro poco en otro, ¿no? Por ejemplo, no sé, si yo no veo un familiar hace mucho tiempo, le podría decir una expresión. Podría ser, depende del tiempo que haya transcurrido, le podría decir, Hallo, wie geht's? Schon lange nicht gesehen. ¿Ah? Schon lange nicht gesehen. Wie läuft alles? Wie läuft das Leben? Was macht deine Arbeit? Ja? Äh,
Wie läuft también es muy usual. Wie läuft. A ver. Estoy pensando, porque en realidad para desarrollar tanto sobre esta cuestión, tampoco habría, pero quiero ver las cuestiones, a ver un segundito, quiero ver gramaticalmente qué habría que repasar. Y ustedes piensen igual de lo anterior, ¿sí? De lo que vimos recientemente, ¿qué dudas pueden tener? De lo anterior, lo que vimos inmediatamente antes, o... Vamos a hacer lo siguiente, les voy a compartir un poquito un libro y vamos a pasar a otros temas. Ok. Esto nosotros lo tocamos, pero no tanto. Gefühle, justamente. ¿Están viendo el libro, chicos, ahí? Sí. Sí, ¿no? Bueno, Sí. que tiene que ver un poquito con esto. ¿Sí? Lo de Gefühle. ¿Escucharon esa palabra alguna vez? Gefühle. ¿Escucharon la palabra Gefühle alguna vez? No. Ok, Gefühle es tanto como sentidos, sentimientos. 50, momentchen. O justamente este estado, ¿sí? Pero Gefühle pasamos por sentimiento. A ver. A ver si estoy bien en la página. Gefühle ausdrücken. Bueno. Entonces tú dich. Bueno, estos son intereses en realidad más que Gefühle, pero bueno, ahora lo vamos a ir viendo. No importa, lo vamos a abordar. Entonces tú dich. Bueno, estos son más sensaciones que Gefühle. Por ejemplo, interessierst du dich am meisten für, denkst du gern an, erinnerst du dich gern. No sé si pasa tiempo. Está puesto como Gefühle, pero wofür. A ver. Interessierst du dich für Frauenfußball. Son más intereses. Hast du Lust. Ok, muy bien. Bueno, vamos a ver esto igual. Lust auf etwas haben, ¿sí? Por ejemplo, ich habe, Lust, ¿saben lo que es? Lust es ganas. Y es muy importante, o sea, son muy importantes las preposiciones. Se dice ich habe Lust auf. Y estas palabras preguntas, ¿ustedes escucharon una vez las palabras que se construyen con la palabra wo y la preposición? Por ejemplo, worauf, woran, wofür, ¿sí? Ok, eso está buenísimo hablarlo. Por ejemplo, yo puedo decir, ich interessiere mich für, ¿sí? O ich habe Lust auf. Y la palabra pregunta que usaría la conformo de wo, ¿sí? Y la preposición. De esos ejemplos hay un montón. Por ejemplo, ich habe Lust auf, no sé, por decir, ich habe Lust auf Kino o ich habe Lust auf Schokolade. Y yo podría preguntar, worauf hast du Lust? ¿Sí? O como el ejemplo, Gymnastik, darauf habe ich keine Lust. Worauf hast du dann Lust? Auf Schwimmen. A ver, piensen en algún verbo que sea separable. ¿Sí? O, a ver. Claro, esto igual es más intereses. Por ejemplo, träumen von, ¿sí? Soñar, ¿sí? Yo puedo decir, wovon
hast du geträumt? ¿Sí? Von bla 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 bla. ¿Sí? Wofür interessierst du dich? Ich interessiere mich für. ¿Sí? A ver, otros verbos que se les ocurran con preposiciones específicas. Yo voy pensando también mientras. Acá entramos en la parte, yo considero que esta es una parte, o sea, no tan compleja, pero muy importante del alemán, ¿sí? Porque hay preposiciones que son muy específicas. A ver, déjenme pensar. Ich interessiere mich für, oder träumen von. Se forman con vo más, Sí, más la preposición del más la verbo preposición. esperable. Claro, por ejemplo, warten auf, esperar algo, ¿sí? Ich warte auf, yo puedo decir ich warte auf dich, pero yo puedo decir también ich warte auf mein Termin, pues espero mi turno. Entonces, si yo le quiero preguntar a alguien qué está esperando, ¿sí? Es muy fácil, agarro la preposición, ¿sí? Y le pongo el wo delante. O sea, la palabra pregunta sería worauf wartest du? ¿Qué estás esperando? ¿Sí? O otras fáciles. Ich habe keine Zeit, puedo decir. ¿Y cómo me preguntarían, por ejemplo, de qué o para qué no tenés tiempo? Muy simple. De estas hay un montón, ¿eh? De estas hay un montón. ¿Alguno que se le ocurra? Estos verbos hay una cantidad. ¿Ustedes saben cómo se dice pensar en alemán? Denke. Denken. ¿Y cómo se dice pienso en? Pienso en algo. A ver. Ich denke. Dich. Yo pienso en. Pienso en. Ich denke. Por eso les digo que estas preposiciones son súper importantes y estas preguntas, de alguna forma, facilitan eso. O sea, es el modo de preguntar. Pues si no, se hace. Claro, es que no hay otra manera. Se hace muy complicado. Yo podría preguntarle de otra forma, o sea, was denkst du? Pero si quiero preguntarle a la persona, ¿en qué pensás? ¿Sí? Ok, se dice ich denke an. Y es una preposición específica. No puedo decir ich denke in, ni ich denke, ¿sí? No puedo. Entonces, yo tengo que decir ich denke an. Yo podría decir ich denke an Urlaub, ich denke an dich, pienso en ti, acusativo, ich denke an dich. Ich denke an gestern, ¿sí? Muy bien. Pero si quiero preguntarle a esa persona, o sea, si quiero preguntarle a alguien en realidad, ¿qué piensa? ¿Sí? En realidad no qué piensa, sino en qué está pensando, ¿sí? Tendría que usar esa palabra pregunta, woran denkst du? Woran denkst du? Voy a pensar más ejemplos. Y lo bueno de esto, en cierta forma, es que lo bueno y la contrapartida, ¿no? Porque preposiciones hay un montón, verbos con preposiciones específicas hay un montón. Ahora, lo bueno es que yo simplemente con la palabra wo, ¿sí? Y la preposición ya tengo mi pregunta, ¿sí? Es como un en qué o de qué o para qué, reemplazo todo. Con el von ya tengo todo. Con el vo, perdón. Con el vo ya tengo todo. ¿Sí? No es como en español que depende de lo que quiera preguntar. Si te quiero preguntar, por ejemplo, ¿qué soñaste?
te tendría que decir, bueno, el qué soñaste, sé, es qué soñaste, pero ¿para qué no tenés tiempo? O ¿en qué estás pensando? Ya tengo para, ya tengo en, ¿sí? Entonces, o sea, voy a tener que usar preposiciones diferentes para distintas preguntas. Acá, con el vo, soluciono todo, pero sí tengo que acordarme de la preposición, ¿sí? Bueno, a ver, por ejemplo, una muy fácil, muy usual, muy utilizada. ¿Para qué sirve algo? ¿Sí? ¿Para qué? ¿Ok? Ya me fui a otro tema, pero no importa, ya que no lo saben, lo vamos a tocar. ¿Para qué? Ok. Por ejemplo, a ver, yo tengo un celular, ¿sí? Y digo, ¿para qué sirve? ¿Ah? La pregunta sería, wofür, ¿sí? Wofür, ¿para qué? Yo podría preguntar también, ¿para qué lo necesitas? ¿Sí? Wofür, ¿para qué? Brauchst du das? ¿Ok? ¿Sí? Wofür brauchst du das? Y estoy pensando más ejemplos. A ver, voy a volver al textito. Porque acá en realidad hay muy pocos. O sea, es Lust auf, ¿qué más? Interesse. Bueno, acá, ¿no? El diálogo. Seit wann interessierst du dich für Frauenfußball? Frauenhandball, perdón. Entonces, ¿cómo sería la pregunta que iría acá si venimos de acá? A ver si se les ocurre. Venimos del FUDA, ¿sí? La persona dice, ¿y por qué me voy a interesar si no? Es muy fácil. O sea, es muy fácil de ubicar la pregunta porque sale del FUDA. A ver. Yo los ayudo con una, pero después a ver si vamos sacando. Vamos de nuevo, a ver. Jetzt verlieren Sie schon mehr. Seit wann interessierst du dich für Frauenfußball? Frauenhandball, la tengo con el fútbol. Y la pregunta, la persona le dice, ¿y por qué me voy a interesar si no? O sea, ¿por qué otra cosa me voy a interesar? Am Sonntag Mittag. Y sale del FUDA. ¿Les digo? Bueno, es justo lo que estábamos diciendo. Wofür soll ich mich am Sonntagmittag denn sonst interessieren? ¿Sí? Wofür soll ich mich interessieren? ¿Y en qué me voy a interesar o por qué me voy a interesar si no? Bueno, a ver, ¿a quién tengo? Se me fue alguien y volvió. Ilse. Ilse, se fue y volvió. Acá está. ¿Se les está haciendo confuso esto? Igual ahora lo vamos a trabajar un poquito más. ¿Se les hace confuso? Más ejemplos, más ejemplos. El silencio otorga. El que calla otorga, así que no importa. Bueno, Julio, lo que pasa es sí. que no estudié yo ese tema. Tendría que repasar un poco la teoría como para más o menos tener una idea para resolver los ejercicios. Por eso se me hace confuso. No, pero no pasa nada. Pero es lógico que se les haga confuso, pues no lo vieron. Pero por eso lo vamos a abordar un poquito ahora. Siempre va a ser vo o da. O sea, O claro, puede ir con claro. La cuestión es así. La cuestión es así. El vo para preguntar si va a ir, ¿sí? A menos que yo cambie la pregunta. O sea, si yo pregunto y soy específico y le digo a la persona, ¿Interessierst du dich für Fußball, zum Beispiel? Ya con el für tendría, ¿sí? Pero si yo le pregunto por qué cosa se interesa, sí voy a tener que usar el vo.
voy a tener que decirle, wofür interessierst du dich? Porque yo no sé. ¿Ok? Wofür soll ich mich interessieren? Dice esta persona. Ahora, acá tiene el cuadrito. Bueno, sich erinnern an, ahí también. O sea, Sie freuen auf. Sí. Si yo digo, wofür arbeitest du, ¿es correcto o no? Sería correcto. ¿Y qué estarías queriendo preguntar? Ahí. O sea, ser es No, correcto. ¿para qué trabajas? Ah, bueno, muy bien. Wofür arbeitest du? ¿Sí? Bueno, Ok. yo podría decir ya. Sí, yo podría decir con el für, lo que pasa es que en ese caso puntual, si yo tuviera que responder usaría el ¿sí? Que es distinto. Yo diría Geld zu sparen, para ahorrar dinero, ¿sí? Podría O ser para gastar. warum, sí, ya. Podría ser warum la pregunta, pero sí, sería wofür arbeitest du? Re usual, ¿para qué trabajas? ¿Ya? Wofür arbeitest du so viel, so lange? ¿Ya? Y yo podría responder, o sea, no necesariamente agarrándome del für, porque en ese caso puntual para dar motivos, quizás otras serían las respuestas mejores. Pero si yo digo für tal, a ver, con el für esa pregunta es muy difícil de responder. Yo podría decir, Geld zu sparen, o con el weil ich Geld weil ich etwas kaufen will, ¿sí? Pero la pregunta estaría bien formulada. Wofür, ¿sí? Una consulta, Sí, Julio. Y en vez del bofua, ¿no también podría ser el vagón? podría ser, pero tendría un sentido diferente. Sí puede, es re válida. Pero tendría un sentido diferente porque no sé si llegan a captar la diferencia entre el warum, que es por qué, y wofür, que es para qué. ¿Ya? Porque si me preguntan, warum arbeitest du? ¿Sí? Yo podría decir, weil ich, äh, viele Rechnungen habe. ¿Ya? Weil ich die Miete bezahlen muss. ¿Sí? Porque tengo que pagar el alquiler, porque tengo muchas cuentas. ¿Ya? Pero si me dicen wofür arbeitest du, es como preguntarme ¿para qué trabajas como más específico? ¿Sí? Wofür arbeitest du? Es distinto. Si yo te pregunto, ¿Warum machst du das? ¿Por qué haces esto? ¿Sí? La respuesta sería, o sea, es finita la diferencia, es finita la diferencia. La pregunta es distinta, podría tener una respuesta similar. Yo te digo, ¿Warum machst du das? ¿Sí? Y me darías un motivo. El motivo podría ser, weil ich will, porque quiero. Weil ich Lust habe, porque tengo ganas. ¿Sí? Ich muss arbeiten, zum Beispiel. Tengo que trabajar. Pero, wofür machst du das? Wofür arbeitest du? ¿Sí? Es para qué específicamente. ¿Sí? ¿Se capta la diferencia? Yo, si me dicen, Sí. warum arbeitest du? Ja, weil ich muss arbeiten, ich muss Geld verdienen. ¿Sí? Y con eso ya estoy. Pero wofür tendría que pensar en ese para qué. ¿Sí? Ahí se me tiene una pregunta como muy... Sí, es fina la diferencia entre el warum y el wofür. Y hay otras preguntas así, ¿eh? Hay otras preguntas así. Porque si entramos en ese terreno, yo me voy para cualquier lado, pero bueno, ya que entramos. Ustedes van a escuchar en alemán también la expresión wieso. Wieso. ¿La escucharon alguna vez? Sí. Sí. Wieso. ¿Ah? Entonces, el wieso también es como un warum. ¿Sí? Ich habe keine Lust. Wieso hast du keine Lust? Wieso das denn? Y en realidad lo único que estoy pidiendo son explicaciones.
me estoy preguntando como un por qué, ¿sí? Pero bueno, volviendo a la cuestión del wo, sí, que son reútiles esas preguntas, está bueno, o sea, estaría bueno ya que ustedes vayan viendo un poquito estos verbos que llevan preposiciones determinadas y que no son tan poco frecuentes, no son tan poco comunes. Por ejemplo, nosotros decimos sich freuen, alegrarse, reflexivo, ¿sí? Sich freuen. Ich freue mich, ¿sí? O si una persona está muy contenta, ¿ya? Bueno, podríamos preguntar, y se usa con el auf. Ich freue mich auf, yo me alegro de tal cosa. Y ven cómo difiere del español, ¿sí? Y la pregunta también, worauf freust du dich? ¿Sí? Otra. Fíjense un detalle. Yo les dije, el denken se usa con qué preposición? Con an. Ich denke an dich. Pero escucharon el recordar o acordarse de, que es sich erinnern, ¿sí? Y que bueno, ahora les voy a contar también, hay otra expresión parecida, más frecuente, y que tiene una pequeña diferencia con el sich erinnern. Ich erinnere mich an, yo recuerdo, me acuerdo de, ¿sí? Se usa con el an también, de acá. Tanto denken como sich erinnern. Ok. Y la pregunta sería exactamente lo mismo, porque tenemos la misma preposición. Woran erinnerst du dich? ¿Sí? Y volviendo al denken, el denken se puede usar como recordatorio. ¿Sí? Denk an, ¿ya? Denk an den Unterricht. Acordate de la clase. Denk an die Hausaufgaben. Denk an die Hausaufgaben. ¿Sí? Acordate de las tareas. ¿Lo habían escuchado eso? Denk mal an die Hausaufgaben. No. Bueno. Denken. Pensar. ¿Ah? Muy bien. Estos verbos, o sea, son... Tengo a mi cachorra acá, perdón, pero me está pedigüeñando. La tengo ahí abajo y mete a tirar la pata. Ahí se fue, se le agarró la timidez. Me estaba pidiendo. Estos verbos, y yo les diría que vayan trabajando con estos verbos que son importantes, no son verbos complejos, ¿sí? ¿Se fue Juliana? Ahora se habrá muteado un cachito. Bueno. O sea, son verbos muy usuales. No estoy, es que al rato Tranqui, se me tranqui. apaga la cámara sola, no sé por qué. Tranqui. Pero acá Pero, estoy. por ejemplo, estos, ¿no? O sea, verbos de base tienen que ser sagen, sprechen, ¿sí? Que los modales los tienen que ir tratando de manejar todos. ¿Se acuerdan cuáles son los modales? Lo hemos hablado de los otros días. Pero dürfen, können, müssen, ¿sí? Volen. Wollen, todos esos son claves, son muy importantes. Y de a poquito ir pensando en estos otros y en la preposición específica, ¿sí? Denken, Lust haben, bueno, träumen von es muy típico. Hay listas igual de verbos con preposiciones, pero bueno, y estos también un poco, quizás lo de los Gefühle por percepción de la persona, ¿no? A ver, por ejemplo acá, y acá quizás se entiende mejor por este lado. Sich interessieren an. Acá, esto. Por ejemplo, woran denkst du gern? Acá están, pero lo que pasa es que está el cuadrito de los usuales. Lo del sich freuen auch. Wofür freust du dich am meisten? Esa pregunta
Wofür freust du dich am meisten? Muy bien, puede ser un poco amplia también. Claro, ahora entiendo lo del sentimiento, porque yo decía, como que no me terminaba de cerrar lo de preguntar Gefühle, ¿sí? Claro, o sea, esto pasa también por una cuestión interna de la persona. En qué se interesa, en qué le gusta pensar, de qué cosas se acuerda, de qué se alegra y qué cosas le molestan, ¿sí? Entonces ahí cierra un poquito más. Yo le buscaba la vuelta a lo de Gefühle y ahora se entiende un poquito más, ¿sí? Muy bien. Entonces, les decía, lo de sich freuen, worauf freust du dich am meisten? ¿Sí? Worauf freust du dich? Podría tomarse como, ¿qué cosas te ponen contento? ¿Sí? ¿Qué cosas te alegran? Worauf freust du dich am meisten? ¿Sí? Después, volviendo un poquito. Sich ärgern über. ¿Sí? Worüber ärgerst du dich? Con über hay un montón. También, ¿qué cosas te molestan? ¿Sí? Te fastidian. ¿Habían escuchado lo del sich ärgern? Verbos nuevos, ¿no? Verbos nuevos. Bueno, estos 4, si se los quieren anotar, estos 4, ¿eh? Con sus respectivas preposiciones. A ver, denken, freuen, ärgern. 5, acá, estos de acá abajito. ¿Sí? Si se los quieren anotar, son útiles, o sea, son verbos también básicos en este sentido. ¿Sí? En este sentido son básicos. Si les da un poquito de curiosidad lo de las preposiciones, yo les voy a mostrar ahora, les voy a buscar, porque ya a mí no me gusta dejar con las ganas de ver un poco más o con la curiosidad a nadie, para que vean que hay listas y que son verbos bastante frecuentes. A ver. Lo que pasa a veces es que, claro, hay que saber buscar estas cosas. Entonces, si uno es curioso, yo, bueno, estoy familiarizado y sé buscar. Pero, a ver si encuentro alguna imagen que sí, esta calculo que la voy a poder ampliar. Sí. Ah, bueno, acá hay reusuales. Acá hay reusuales. Por ejemplo. Ahí están viendo la pantalla, ¿no? Ahí están viendo la pantalla. Lo mismo que estábamos viendo, el PDF. El PDF, les cambio, no, perdón. Claro, no. No les cambié. A ver, compartir. Les voy a mostrar esto y... ¿Dónde está? A ver, una pestaña será. Una pestaña. Ahí está. Bueno, ahí sí, ¿no? Les voy a marcar los más usuales, ¿sí? Pues son un montón y ustedes me van a decir, pero... Bueno. Igual estos son una parte, ¿sí? Pero para que vean, por ejemplo, danken für, agradecer por. Danken für, ¿sí? También, perfectamente se podría usar con la pregunta wofür, ¿sí? Denken an, lo dijimos. Después, sich erinnern an.
Algunos se los puedo mencionar, pero capaz no son tan usuales para ustedes. Kämpfen ¿sí? Kämpfen es pelear por. Kämpfen es pelear. Pero. Tun va a ser por. Este es reusual. Reden über. Reden, ¿escucharon hablar de. O sea, ¿escucharon el verbo reden? ¿No? Bueno, reden es hablar, conversar. ¿Sí? O sea, es muy similar, y este sí es bastante similar a sprechen. Lo que pasa es que sprechen es hablar en el sentido amplio, y se puede decir, como ustedes saben, ich spreche Deutsch. Reden es hablar de conversar, ¿sí? Charlar, podríamos decir. Si bien está sich unterhalten, reden es perfectamente charlar, hablar, ¿sí? Hablar sobre un tema. Entonces, la preposición específica es über, ¿sí? Y una pregunta, bueno, ahora sí fácil les tiene que salir. Sabiendo esto, ¿cómo dirían? ¿De qué hablamos? ¿De qué charlamos? Ah, perdón, acá el über es una excepción que lleva el R adelante, ¿eh? Worüber reden wir. Los verbos que tienen vocal adelante, ¿sí? Van a llevar el vo y una R antes de la vocal, ¿sí? Los que llevan consonante no hace falta, ¿ok? Es pequeño dato, eso me olvidé de Entonces decirles. sería igual vorauf. Worauf sería igual, exacto. O sea, cuando hay vocal voy a tener que ponerle la R. Y si se fijan, cuando tengo consonante, no hace falta. Por ejemplo, a ver qué caso tenemos. Wofür tiene consonante y con el vo ya está bien. Pero U es una vocal y en ese caso tendríamos que ponerle la R. Worum, ¿sí? Worum, voran, vorin. Exacto, perfecto. Ok. ¿Sí? Ese es un detalle importante que se me pasó. Lo que pasa es que yo lo tengo un poco naturalizado y si no presto atención, se me va. Pero bueno, Okay. Esto, por ejemplo, sprechen über. Fíjense que reden y sprechen, ¿sí? Son dos verbos. ¿Dónde está? Muy parecidos y llevan la misma preposición. No es casualidad eso, ¿sí? Es igual que denken y sich erinnern, ¿sí? Recordar y pensar. Llevan la misma preposición. No es casual. Bueno, a ver. Ustedes vayan viendo también y díganme si conocen alguno de estos, ¿eh? Hay algunos que les tienen que sonar hasta por el verbo, por cómo es el verbo. A ver. Entschuldigen für. Ya. Que Bueno. sería como disculparse por. Exactamente. Wofür entschuldigst du dich? ¿Sí? ¿De qué te disculpas? ¿Sí? Y si yo ya mencioné el motivo, y ahí vamos al da, ¿sí? Ahí vamos al da. Digamos que yo le digo a la persona, uy, yo hice tal cosa, ¿ya? Ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe einen Fehler gemacht, ¿sí? Este tema está re bueno para hablar. Fela, ¿saben lo que es un fela? Un fela, a ver, Juan, fela. Perdón, ¿dónde está? Perdón. Un fela. Ein fela es un error. ¿Sí? Ein Fehler machen. ¿Sí? Ein Fehler machen es hacer un error, cometer un error. Muy bien. Supongamos que yo digo, ich habe einen Fehler gemacht. Yo cometí un error. Entonces, le digo a la persona, ich entschuldige mich dafür. Yo me disculpo por ello. Claro, yo ya mencioné que cometí un error. No hace falta que
que vuelva a mencionar el error. Y ahí es donde puedo usar el da. ¿Sí? Pero, si yo dijera Entschuldigung, y la persona no entendiera nada, no supiera qué pasa, capaz que ni sabe que cometió un error, podría decirme, wofür entschuldigst du dich? ¿Por qué te disculpas? ¿Sí? Y ahí yo podría decirle, ich habe einen Fehler gemacht. ¿Ya? Bueno. Vamos a más. Uy, se me fue la pestaña. Ahí la están viendo, ¿no? Ahí siguen viendo Sí. la pestaña con los verbos. Muy bien. Otro verbo que vean, pero yo les estaba poniendo el cursor en uno que es re fácil. Julio, el Sí. hören auf, escuchar sobre. Exacto. ¿Sí? No, pero ojo, perdón. Este verbo, y está bueno que lo menciones, porque es un verbo que les puede traer confusión, ¿sí? Y en realidad tiene otro significado. Aufhören, ¿sí? Es cesar en algo, dejar de hacer algo, ¿sí? Pero, momento, a ver, ¿dónde está? Hören auf. Claro. Ah, no, pero separado así, no, está bien. Perdón, una cosa es aufhören, que es cesar en algo, y otra cosa es hören auf. Este sí es escuchar. Este es escuchar a. Lo que pasa que, bueno, fíjense la diferencia. Una cosa es si yo digo hören auf, ¿sí? Escuchar a, y höre auf die Musik, ¿sí? Ahí sí. Pero aufhören es cesar en algo, ¿sí? Ok. Y ojo, porque por eso les decía, una cosa, si yo le digo a alguien hör auf, le estoy diciendo pará. Si le digo eso solo, pero si le digo hör auf deine Mutter, escucha a tu madre, ahí sería diferente, pero porque la mencioné. Pero si yo digo du sollst damit aufhören, tenés que terminar con eso. Y ahí usa el mit, y es otro que puede llevar el wo. Womit, hör auf damit. Womit, no sé, con eso que estás haciendo. ¿Sí? Muy bien. Por ejemplo. Discutieren, fíjense. Es re identificable ese verbo. Discutir. Ja, worüber diskutieren wir? ¿Por qué discutir? O sea, ¿sobre qué? El über es como sobre, ¿no? Lo que yo estoy haciendo ahora, en este momento, fíjense, lo llegan a ver, el cursor lo ven, ¿no? Ujú. ¿Ah? Unterrichten über. Bueno, les metí una cantidad de verbos. Lo que pasa es que hay algunos que van a ser más reconocibles para ustedes y otros que quizás no tanto. Pero hay muchos que sí, muchos que van a ser reusuales. Bueno, worüber unterrichte ich unterrichte über tal cosa, worüber. Verzichten auf, prescindir, está, kommen auf. A ver, otro. Stehen Chicos. auf. ¿Cuál? Stehen auf. Sí, de estar parado sobre algo. ¿Sí? Por eso, también. ¿Dónde estaba stehen auf? ¿A dónde lo estoy buscando? Al otro lado. Ahí. ¿Acá a la izquierda? No, al otro lado. En la otra columna. La derecha. Ahí para abajo. La derecha. Stehen auf. Ahí está. Bueno. Stehen auf. Stehen auf es de pararse sobre algo. Worauf stehst du? Ah, perdón, no. Ojo. Ay, se me hizo la luz. No. Uy, Dios. Esto es... ¿saben qué es esto? Esto es la falta de aceite en el... Porque claro, tocaste un verbo que es un verbo puntual también, ¿sí? No, casi digo un disparate total.
Stehen auf, en este caso lo que significa es, ¿cómo se dice en español? Es como gustar de algo, ¿sí? Ich stehe auf, gusto de tales cosas. Lo que pasa es que te fuiste un verbo muy, ¿sí? Claro, claro. Eh, es de gustar, de tener gusto por algo, ¿sí? Sí, auf jemanden stehen. Incluso se puede usar con personas, ¿eh? Se puede usar con personas. Pero se puede, o sea, es gustar de interés, ¿sí? Podría ser ich stehe auf, no sé, teure Kleidung. Me gusta la ropa cara, ¿sí? Es en ese sentido, ¿sí? De tener ahí está, tener preferencia por. Ahí está. ¿Sí? Tener preferencia por. Uy. No sé por qué me va el PDF. Julio, Sí. y Tunjua. Sí, Está debajo tun de füga, tun es füga. Bueno, para claro, hacer. acuérdense que exacto, porque acuérdense que el tun es casi un sinónimo de hacer, o sea, significa hacer, ¿sí? Bueno, es hacer por o para algo. ¿Mm? Acá, bueno, hay un montón a ver, por ejemplo, bitten ustedes el bitte lo conocen, por supuesto, ¿sí? Pero bitten a la vez es pedir, ¿sí? Bitten es pedir por algo, ¿sí? Es pedir por algo. Ausgeben für, gastar en algo. Sich ärgern über, lo vimos hace un ratito. ¿Nos vas a enviar este listado, Julio, después Sí, sí, se los mando. Y lo que pueden hacer es, yo sé que les va a dar mucha curiosidad, pueden ir buscando los verbos. Sí, gracias. Warten auf lo vimos. Y, es que son todos reusuales estos. O sea, son todos... Fíjense, yo se los voy a mencionar varios para que vean lo usuales que son. Por ejemplo, bueno, sí, está muy girarse. Berichten über es reportar sobre. Beraten über es asesorar sobre algo. Sich beschweren über es quejarse sobre algo. ¿Sí? Sich bewerben súper importante. Postularse para. Preposición específica. Sich Consulta, sí, Julio, perdón que te interrumpa. sí, no, No es mover. ¿Cuál? Sí, sich bewegen, sí. Pero ¿dónde está? A ver. Ahí lo nombraste, sí, beben. No, lo que pasa es que una cosa es Solo ya beben, no es sí, una mover. cosa es sich bewegen, y otra cosa es sich bewerben, con R, bewerben, ¿sí? Sich bewerben es de Bewerbung, de postulación. Eine Bewerbung schreiben es escribir una postulación, ¿sí? Bueno. Pero ich bewege mich de Bewegung sin R, de Bewegung es movimiento, yo me muevo. ¿Sí? Sí, Igual ahí estuviste bien porque muy atento con el verbo. O sea, son verbos. Se ve que tenés buen. ¿Sí? Son verbos bastante piolas para saber, digamos, bastante bien que lo sepas. Sich beziehen auf es referirse a algo. Por eso, fíjense que estos verbos no son ninguna cosa extraña. Sich eignen für o sea, sich eignen es ponerse de acuerdo en algo. Sich entscheiden, este es decidirse. ¿Sí? Sich entscheiden für, decidirse por. Sich ersetzen durch. Ersetzen durch. Cuánto verbo, chicos. Ersetzen, ¿saben lo que es? Es reemplazar. Por eso, ¿no? Igual yo no los voy a aburrir con esto porque lo que pueden hacer es
es buscarlo ustedes, pues si no yo los voy a entretener, igual estamos sobre la hora, pero son absolutamente usuales estos verbos. No hay ningún verbo que yo vea y diga, uy, este verbo. Son absolutamente usuales. Está desde lächeln, que es sonreír, ¿sí? Lächeln über, sonreír, klagen über, quejarse por. Yo les recomendaría estos verbos, sí. Yo les mando esta listita y que la estudien. Porque incluso, quizás para su nivel, están buenos casi la mitad, les diría. Pero apuntando a un B1, ¿sí? Estos verbos son saberlos. Yo creo que en un B1 ya sí o sí. ¿Sí? Separables muchos, pero estos con preposición específica, y gran consejo que les puedo dar. Las declinaciones, como ser, desde mi humilde punto de vista, las declinaciones en alemán son súper importantes, son base, son la base del hablar correctamente, pero no son una cosa tan compleja. Son como, la declinación. No, es algo manejable, se aprende muy bien. Pero ¿qué pasa? Los verbos con preposición específica sí son un montón. Y hay más específicos. Entonces hay un mundo de estos verbos. Acá tiene un pantallazo de los más importantes. Pero mi consejo es que empiecen a aprenderlos y a interiorizarlos desde ahora. ¿Sí? Porque ahí sí van a encontrar una gran diversidad. En cambio, la declinación es más cuestión de razonar y de entender el mecanismo. ¿Sí? Bueno, los traje a algo nuevo. Perdón que me fui por este lado, pero para mí son cosas súper interesantes. Yo ya mismo se los mando. Sí. Todo lo que quieran curiosear sobre esto, cualquier cosa, me dicen. Última Pero ahora... consulta. Sí, por favor, Juan. Kommen auf, venir. Kommen auf. Venir de. Ah, kommen aus. Sí, ay, ¿por qué me en voy la a segunda, empezando al medio, en la parte final. Un poquito más abajo, sí. Ahí. Kommen auf. Aufkommen. Esta es venir más... fuera. ¿Qué sería? Esta es más específico. ¿Qué sería? Kommen auf. Es venir, es casi que es venir por algo. ¿Sí? Tiene un significado, no, o sea, una cosa es kommen aus, que es venir de, pero kommen auf es diferente, es venir por algo o para algo. ¿Sí? Es distinto. Sich kümmern um. Ese es cuidar, Sí, autocuidado. muy bien, ¿eh? Nachdenken. Me estoy yendo con el tiempo. Nachdenken. Otra, bueno, este cambia, ya me rompe la regla del denken. Este es como überlegen. Pero nachdenken es Pensar después. reflexionar. Überlegen es específicamente reflexionar. ¿Sí? Protestieren es, bueno, contra algo. Ojo que hay verbos en alemán, y ya los voy liberando porque yo sé que me deben estar odiando. Porque me puse a hablar de esto. Sí, me puse a hablar de esto. Bueno, les menciono este verbo y ya los dejo libres. Demonstrieren. ¿Sí? Eine Demonstration. Y ven que hay verbos que pueden confundir en alemán. Porque eso es manifestar, no es demostrar algo. ¿Sí? Es manifestar. Así que ojo con eso. ¿Sí? Y acá está protestieren gegen, contra, gegen. Otro consejo que les puedo dar, aprenderse las preposiciones, que no son tantas. Eso sí, el significado de las preposiciones, porque eso les va a ayudar incluso a entender el sentido de estos verbos. ¿Sí? Les mando esta listita que me pareció súper piola. Los dejo descansar, wir sehen uns, ¿sí? La próxima voy a tratar de ser más concretos porque hoy dice y me fui para cualquier lado. ¿Sí? Bueno, chicos, ich entschuldige mich dafür. Wir sehen uns. Ja, schönen Abend noch. Danke. Ciao, Juan. Tschüss. Ciao, Valentin. Ciao, Rachel. Tschüss.